Nehemías 5, del 1 al 13. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos. Por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey, sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos, y nuestras hijas a servidumbre. Y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité, y reprendí a los nobles y a los oficiales, y les dije: ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea. Y les dije: nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. ¿Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros? Y callaron, pues no tuvieron qué responder. Y dije: no es bueno lo que hacéis. ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios, para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras? También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosles ahora este gravamen. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la 100ª parte del dinero, del grano, del vino y del aceite, que demandáis de ellos como interés. Y dijeron: lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además sacudí mi vestido y dije: así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación: amén, y alabaron a Jehová. Y el pueblo hizo conforme a esto. Muy bien, seguimos nuestro estudio del libro de Nehemías. Y Nehemías nos ha venido enseñando a construir, a edificar para la eternidad. Y hemos aprendido que tenemos que edificar, ¿se acuerdan el primer tema? Tenemos que edificar con la oración. Tenemos que edificar con planificación. Tenemos que planificar con motivación. Todos tenemos que motivarnos a edificar el reino del Señor, a edificar para la eternidad. Tenemos que trabajar en equipo para edificar, no podemos hacerlo solos. Tenemos que hacerlo en equipo. Si usted nos acompaña, usted es parte de nuestro equipo. Dios le ha traído. Pero también hemos aprendido la semana pasada que debemos edificar aún con la oposición. Y vimos que la oposición por lo general es externa. Hoy, Nehemías nos enseña a construir, a edificar con problemas, con los problemas internos. ¿Saben? Si bien la oposición es externa, los problemas se presentarán en forma interna. Por eso que hoy vamos a hablar de los problemas internos. Mi amado hermano, mi amigo, escuchadme. Cuando el enemigo quiere detener tus metas, el enemigo quiere detener tus sueños, sea para tu hogar, sea porque te quieres casar, sea para tu trabajo, sea para una meta personal, tus estudios, sea en la iglesia, el enemigo va a traer problemas. Se va a oponer, ya vimos la semana pasada cómo se va a oponer con desánimo, con conspiración, con burlas, se va a oponer. Pero eso no es todo. También traerá problemas internos. La división, la discordia son armas que el enemigo utiliza para oponerse, para traer problemas a nuestros desafíos. Y justamente muchas veces los problemas internos son uno de los peores conflictos a los que tenemos que enfrentar. Los problemas internos es como una traición, porque es interno. A veces uno espera la oposición externa, que externamente
se opongan. Pero cuando el problema es interno, es como una traición. Y a Satanás le encanta dividir para vencer. Le encanta traer problemas a la iglesia, le encanta tener división en la iglesia. Y muchas veces utiliza problemas sociales, problemas fraternales, aún problemas económicos. ¿Cuántas iglesias han dividido por temas económicos? Así es el enemigo, eso lo utiliza. Y eso también ocurre hasta en los hogares, ¿sí o no? Cuando hay problemas en los hogares, y muchas veces son los problemas económicos, hasta hay divorcios por esos problemas. ¡Qué terrible! Son problemas internos. Y estos problemas internos, la iglesia no está exenta. No está exenta. ¿Y sabes cuál es el problema aún mayor a los problemas? Que a veces dejamos que los problemas se hagan más grandes. Los problemas sin resolver detienen la obra de Dios. Los problemas sin resolver en el hogar muchas veces detienen el crecimiento y la edificación en el hogar. De ahí la importancia de aprender a resolver los problemas que se presentan. Los problemas que se presentan en la iglesia también traen daño en la iglesia. Peligra la unidad del cuerpo de Cristo por los problemas internos. Por eso que hoy vamos a hablar 3 aspectos de los problemas, mi amado hermano. 3 aspectos. Hoy vamos a ver la raíz de los problemas. Luego vamos a ver las consecuencias de los problemas y luego cómo resolver los problemas a la luz de Nehemías. ¿Amén? ¿Amén? Comencemos con la raíz de los problemas. ¿Cuál es la raíz de los problemas? ¿Sabes? A la luz de Nehemías podemos aprender que hay ciertas raíces que originan los problemas. ¿Dónde se encuentra la raíz, pastor, de los problemas? ¿Dónde se encuentra la raíz? La raíz se encuentra en primer lugar en los tiempos difíciles. Cuando hay tiempos difíciles hay problemas. Veamos una vez más qué dice el versículo 1 que leyó Tamara. Dice el versículo 1. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Hubo problemas. ¿Por qué? Porque los tiempos eran difíciles. Ya el versículo 2 y 3 nos dicen que hubo escasez, hubo pobreza. Por eso que los hermanos clamaban. Y clamaban contra los hermanos judíos porque se aprovecharon de su pobreza. El versículo 2 y 3 nos dicen que había escasez de grano. Probablemente por la falta de lluvias que no producían grano. Había escasez. ¿Le haces similar esto? ¿Le suena algo? ¿Vio la huelga de los ganaderos y los agricultores? Que cerraron varias avenidas, toda la diagonal estaba cerrada. Y bueno, están haciendo huelga porque no cubren sus costos de producción. Tienen que cumplir con las reglas y las normas europeas que en muchos casos está perjudicando, según lo que dicen ellos. Y no pueden competir con los países extracomunitarios. Adicional a ello, los cambios climáticos. No está lloviendo, recién ha vuelto a llover ayer, pero muy raro, ¿no, Joan? Tiene que llover más, si no, ¿cómo hay más comida para las vacas? Entonces están teniendo problemas. Y eso, los problemas económicos o las situaciones difíciles traen justamente conflictos, traen problemas. Y así ocurría en Israel. Tenían problemas, tenían escasez. Entonces se generan los problemas. Ahora, quizás puede venir a nuestra mente la siguiente pregunta. Si están haciendo la obra de Dios, ¿por qué el Señor permitió los problemas o la hambruna en Israel, en Judá? En Judá, ¿por qué Dios permitió la hambruna? ¿Por qué? Y la respuesta es que el hecho de cumplir la obra de Dios, el hecho de estar en la obra de Dios, no nos exime de los problemas comunes de la vida. Escúchame, mi amado hermano.
El hecho de estar en los caminos del Señor no nos exime de los problemas comunes en la vida. A veces yo sé que hay gente que dice, ven a Cristo y van a desaparecer tus problemas. No, mi amado hermano, no. El hecho de estar en los caminos de Dios no nos exime de los problemas comunes de la vida. Tendremos problemas. Muchas veces no sabremos el por qué, pero Dios tiene sus planes. Dios tiene sus propósitos. Dios quiere enseñarnos muchas cosas a través de los problemas. ¿Cuántos dicen amén? Así es, Dios nos quiere enseñar. Usted no piense que porque estar en los caminos de Dios ya no tendré problemas. No, se equivoca. No estamos exentos de los problemas comunes. Pero eso sí, pedimos fortaleza al Señor, que Dios nos fortalezca, que Dios nos dé sabiduría. Y si aún hay algo que no se puede resolver, le pedimos a Dios un milagro. Pero no estamos exentos de los problemas comunes de la vida cotidiana. 2. ¿Dónde está la raíz de los problemas? Lo segundo, en tratar de sacar provecho, de los tiempos difíciles. Hay gente que busca sacar provecho de los tiempos difíciles. Hoy no han prendido la calefacción, ¿verdad? ¿Y tienen frío? Sí, ¿no? A ver, gracias, hermano. Ahí van a prender la calefacción. ¿Sabe por qué me he dado cuenta? Porque veo que varios están abrigando y yo a esta hora ya estuviera sudando, pero no estoy sudando, entonces no. Voy a prender un poquito para que... Ahí está. Gracias, hermanos. La segunda raíz es en tratar de sacar provecho de los tiempos difíciles. El versículo 2 y 3 nos dice así la palabra de Dios. Versículos 2 y 3. Había quien decía, miren quién decían del pueblo de Judá, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos. Por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. ¿Qué hicieron? Pidieron prestado grano, porque no tenían. Y había quienes hemos empeñado nuestras tierras. Entonces, mira, préstame y te empeño mi tierra, mis viñas, nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Entonces, algunos se aprovechan de los tiempos difíciles. Hay gente egoísta que solamente busca su propio beneficio. Habían judíos que tenían ciertos recursos y que habían prestado dinero a sus hermanos necesitados y se aprovecharon de la situación. Comenzaron a exigir altos intereses. Se dice que exigían el 12% anual de interés, porque el versículo 11 dice que exigían la centésima parte del dinero prestado. Entonces obligaron a los necesitados a hipotecar sus tierras, sus viñas, sus casas, para asegurar el dinero prestado y hacerse dueños con el tiempo. Y eso no es lo peor. Lo peor es que luego tomaron a sus hijos como esclavos, porque como no podían pagar, entonces en ese tiempo se permitía que dabas a tu hijo como esclavo porque no podías pagar en vez de irte a la prisión. Miren qué tristeza. Los hermanos judíos oprimían a sus hermanos judíos, a sus compatriotas. Se estaban explotando. En otras palabras decían, ¿qué ventaja puedo sacar yo de este problema? ¿Y notas lo que revela esto? ¿Notas qué problema revela? Sí, el egoísmo y la codicia. El egoísmo y la codicia. El egoísmo porque es tu hermano y sacas provecho. Y la codicia porque quiere más. El que tiene más quiere más. Se aprovechaban. Y a veces, amados hermanos, los grandes problemas en las iglesias y en la sociedad es justamente el egoísmo y la codicia. Cuando hay un conflicto en lo que yo quiero y lo que tú quieres, entonces tenemos un problema.
Y recuerda lo que dijo el apóstol, Santiago. Santiago capítulo 4, versículo 1, dijo Santiago: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Sí, de nuestras pasiones, del egoísmo y la codicia. El egoísmo y la codicia traen problemas, traen desunión. Egoísmo y codicia. Qué triste, mis amados hermanos. Qué triste, pero de ahí vienen los problemas. De ahí la importancia de guardar nuestro corazón, de guardar nuestra vida. ¿Cuántos problemas han ocurrido en la familia, con los amigos, por egoísmo y codicia? ¿Cuántos hermanos se pelean cuando se mueren los padres por egoísmo y codicia? ¿Cuáles son las consecuencias de los problemas no resueltos? Porque ya vimos la raíz, pero hay consecuencias de los problemas que no se resuelven. Por eso que los problemas hay que resolverlos, pero cuando no resolvemos, trae consecuencias. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? En primer lugar, lo que vemos en este pasaje es la división, porque los hermanos se quejaban de los otros hermanos que habían hipotecado sus tierras. Entonces, los problemas internos nos dividen. Los problemas externos nos unen, porque cuando viene el problema externo, entonces nos unimos. Pero cuando viene el problema interno, nos divide, sí. Entonces tú te vas con él, yo me voy con él, y nos divide los problemas internos. Era una división en el pueblo de Judá, entre hermanos, entre familias, entre todo el pueblo. Y amado hermano, no hay nada que haga más daño a la iglesia como la división. No hay nada más que haga más daño al hogar como la división. La división trae mucho daño. De ahí la importancia de tratar los problemas, de resolver los problemas internos cuando se presentan. Entonces, una de las consecuencias es la división. Otra consecuencia es que los problemas detienen los desafíos. Cuando hay desafíos, los problemas te detienen. ¿Por qué? Porque las personas están pensando más en los problemas. Están pensando más en la situación problemática que se ha presentado en vez de la visión, en vez en el desafío. Entonces, muchas veces se detiene la obra de Dios. Detiene el avance en el hogar, detiene el avance en el trabajo. Y en el caso de Nehemías detuvo la obra de edificación. Corría riesgo de paralizarse completamente. Porque cuando hay problemas internos, entonces detiene los desafíos. Uno está pensando en el problema. ¡Ay, el problema! Entonces quito la mirada en el desafío. ¿Qué otra consecuencia produce los problemas no resueltos? ¿Sabes qué produce, mi amado hermano, también? Rompe relaciones. Rompe relaciones. Miren lo que dice el versículo 5. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. He aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunos de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Hemos dado en servidumbre, en esclavitud a nuestros hijos, y no tenemos tierra, no tenemos viña, ¿cómo pagar para rescatar a nuestros hijos? Se rompieron las relaciones. Los que tenían más se portaron mal. Y era algo injusto, por supuesto. Era un maltrato, era usura. Eso rompe las relaciones. Cuando alguien actúa mal, rompe relaciones. ¿Cuántas relaciones se rompen entre amigos, entre hermanos, entre esposos, cónyuges o parientes? Empiezan las ofensas. No se hablan. Surgen las heridas. Se rompen las relaciones.
aún también los malos entendidos. Porque cuando hay malos entendidos, entonces comienzan los resentimientos. Entonces uno toma partido por alguien. Esos son problemas que rompen relaciones. Qué tristeza cuando dejamos los problemas. Rompen relaciones. Entonces, ¿qué debemos hacer con los problemas, amados hermanos? ¿Qué debemos hacer? Algunos dicen, dejemos que el tiempo resuelva los problemas. ¿Está bien eso? No, porque los problemas se agrandan más. Se agrandan más. Y como alguien decía, hay que tomar, ¿cómo se dice? Al toro por los cuernos. Como por los cuernos. Que tomarlo. Hay que resolver los problemas. Hay algunos que no les gusta enfrentar los problemas. Anda, ve a hablar con tu hijo. Habla tú, porque tú hablas mejor. ¿No? A veces no queremos enfrentar los problemas. Pero la Biblia nos dice que debemos enfrentar los problemas. Y tomando el ejemplo de Nehemías, debemos enfrentar los problemas. Pastor, ¿cómo? ¿Cómo resolver los problemas? Algunos consejos, amados hermanos, del pasaje de Nehemías, ¿vale? Anótalos, apúntalos para resolver los problemas que hoy puedes tener en el hogar o que mañana se presentarán. Y también para nosotros, servidores del Señor, tenemos que aprender a enfrentar los problemas. Se van a presentar y tenemos que enfrentarlos y resolverlos. En primer lugar, ¿qué tenemos que hacer? Indignaos. Indígnate. Otra forma de decir, moléstate. Miren lo que hizo Nehemías, versículo 6. Y me enojé en gran manera cuando oí este clamor y estas palabras. ¿Qué hizo Nehemías? Se enojó, se indignó, se enojó con lo que es injusto, se enojó con lo que va en contra de la palabra de Dios. Amados hermanos, si la armonía de nuestro hogar, si la armonía de nuestro ministerio, si la armonía de nuestra iglesia es amenazada, nuestro deber es indignarnos, enojarnos. No podemos permitirle a situaciones injustas. Ahora, escuchadme para que de pronto no nos confundamos. No voy a haber acá muchos enojones. La Biblia no prohíbe el enojo frente a situaciones injustas. Eso no significa que te moleste de todo, ¿no? De todo. No. ¿Cómo le llaman a los que son muy así enojones? ¿Cómo? ¿Cómo yo? ¿Ah? Gruñones. Parecen así, esos perros Rottweiler, ¿no? Se enojan de todo. No, eso no significa. Podemos enojarnos frente a situaciones injustas y que van en contra de la palabra de Dios. ¿Vale? Nos enfrentamos a esas situaciones. Pablo dice en Efesios 4:26, airaos, ¿pero qué dice? Pero no pequéis. Podemos enojar, pero sin enojo. ¿Cómo sé eso, pastor? Pues claro, nos podemos indignar ante aquello que va en contra de la palabra de Dios. Cuando la falta de armonía es causada por el egoísmo, o como hemos visto, por la codicia, o por la injusticia, como creyentes debemos indignarnos. Pero no te enojes por revancha personal. Hay gente que se enoja por revancha personal. Ni porque a veces te van a hacer daño, pero tampoco tienes que responder y enojarte y tú me haces ojo por ojo. Tú me haces esto, ojo por ojo. No, eso no nos enseñó el Señor Jesús. Muchas veces tenemos que aprender a dar la otra mejilla. Pero cuando quieren dañar tu hogar, tu familia, tu iglesia,
Entonces tenemos que indignarnos, tenemos que proteger a nuestra familia. Amén. Tenemos que proteger a nuestra familia. Tenemos que proteger nuestro hogar. Tenemos que proteger nuestra iglesia. Entonces uno se indigna cuando va algo en contra de la palabra de Dios, como hizo Nehemías. Esos judíos ricos echaron a un lado la palabra de Dios y Nehemías se indignó. Está mal lo que están haciendo. Está mal. Ellos estaban yendo en contra de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios en Éxodo 22, 25, voy a leerla en la Nueva Versión Internacional Castellana, dice así: si uno de vosotros presta dinero a algún necesitado de mi pueblo, dice el Señor, no deberá tratarlo como los prestamistas, ni le cobrará intereses. Le dice, mira, si tú le prestas en mi pueblo, entonces no tienes que cobrarles intereses usureros, como hacen los prestamistas que no conocen a Dios. Y además, Levítico capítulo 25, del 35 al 40, prohibía la esclavitud entre ellos, entre judíos. Pero ellos pasaron por alto la palabra de Dios. Por tanto, Nehemías se enojó por ello, se indignó porque estaban yendo en contra de la palabra de Dios. No era algo personal de Nehemías, no era una revancha personal, no era una situación personal. No te enojes por eso. Era algo que iba en contra del pueblo de Dios. Él se indignó por ello. Se indignó. Y tenemos que indignarnos ante esas injusticias. Uno se indigna porque cuida, no por revancha. Uno se indigna porque cuida su familia, su hogar, la iglesia, no por revancha, no por una situación personal. No, ahí está mal. Entonces tenemos que indignarnos para resolver un problema. Tenemos que sentirlo en el corazón que algo va en contra de Dios. En segundo lugar, lo que vemos en Nehemías es que meditó. Para resolver los problemas hay que meditar. Hay que meditar. No hay que actuar así a la ligera. No actúes a la ligera. Hay que meditar. La Biblia nos dice que en Nehemías dice, entonces lo medité. Es decir, Nehemías reflexionó. Dijo, ¿qué está pasando aquí? Reflexionó. La palabra hebrea para reflexionar significa darse un consejo uno mismo. Entonces Nehemías oró por la situación. Buscó la mejor solución. Sabía que necesitaba la perspectiva correcta. Amado hermano, escuchadme. Ante un problema hay que meditar. Hay que planificar nuestra respuesta. Recuerda, cuando estamos enojados, nuestra primera reacción suele ser equivocada. ¿Me escuchas? Cuando estamos enojados, nuestra primera reacción suele ser equivocada. De ahí la importancia de meditar, de reflexionar. Y además, recuerda el consejo de Salomón. ¿Qué dijo Salomón? Salomón 11:14. En la multitud de consejeros hay seguridad. Entonces pide consejo. Pide consejo. Cuando yo como pastor pido consejo, tengo mis autoridades en Perú. Entonces, también aquí en Barcelona. Y pido consejos a mis autoridades de Perú. Entonces uno tiene que aprender a pedir consejo. Hay que pedir consejo. Hay que planificar nuestra respuesta. Entonces, para resolver un problema hay que meditar. A veces ha pasado cosas y yo le pregunto al marido, ¿y lo meditaste bien? No, pastor, reaccioné. No, a veces ahí en vez de resolver el problema, ¿qué haces?
peor agravaste el problema. Entonces, no, hay que meditar. Si no lo resuelves bien, lo agravas más. Entonces, hay que meditar. En primer lugar, ¿qué hacemos? Indignarnos. Indígnate. Eso está mal. No lo puedes permitir. Está mal. No, perdóname. No, perdóname. Eso va en contra de la palabra de Dios. Es injusto. No lo puedo permitir. Indígnate. ¿Qué significa indignarse? Ser firme. Con aquello que quebranta la palabra de Dios, sé firme. Sé firme. Tienes que indignarte. No permitas cosas que quebranten la palabra de Dios en tu hogar. Sé firme. En tu vida. No permitas que ataquen a tu familia. Sé firme en aquello que va en contra de la palabra de Dios. En segundo lugar, ¿qué tienes que hacer? Meditar. No te apresures rápidamente. No, meditar. Pide consejo. Escucha consejo. Pide consejo. Queridos jóvenes, escuchadme también vosotros. A veces también los jóvenes quieren actuar rápidamente. Actúan a veces alocadamente. No, cuidado, queridos jóvenes. Hay que meditar. Pide consejo. No, es que mi madre no me va a entender. Ella es de otro tiempo. No. Hoy si han hecho el devocional en Proverbios capítulo 4, justamente dice, escucha el consejo, escucha la advertencia de los padres, escucha las instrucciones de los padres. Te hará más sabio, más inteligente. Entonces, antes de resolver algo, medita, piénsalo bien. No vaya a ser que empeores el problema. Nehemías lo meditó. ¿Qué hizo luego Nehemías? Luego Nehemías corrigió. Lo tercero que tenemos que hacer ante los problemas es corregir. No podemos quedarnos en forma pasiva. Padres, no podemos quedarnos en forma pasiva. No podemos hacernos de la vista gorda, ¿verdad? No pasa, hago que no me doy cuenta. No, queridos padres, perdonadme, pero eso no está bien. Hay que resolver el problema y corregir. Nehemías corrigió. Leemos el versículo 7, dice Nehemías, entonces, versículo 7, entonces lo medité y reprendí a los nobles, a los oficiales y les dije, exigid sin interés cada uno a vuestros hermanos y convoqué contra ellos una gran asamblea. Entonces lo primero que hace Nehemías es corregirles. Corrige el problema. Corrige el problema. Y para corregir hay 5 acciones importantes para corregir. Y esto se puede aplicar para el hogar, para la familia, para nuestros hijos. Para corregir hay 5 acciones importantes que lo vemos en la palabra de Dios en la vida de Nehemías. 5 acciones. A nuestros hijos jóvenes, a nuestros hijos pequeños, hay que corregirlos. 5 acciones que tenemos que tomar nota. Primero que hizo Nehemías, reprendió a los causantes del problema. O sea, no se fue por las ramas. No se hizo de la vista gorda, sino que a los causantes del problema los reprendió. Dice la Biblia, y reprendí a los nobles y a los oficiales. Pregunto, ¿habrá sido sencillo a Nehemías reprender a los nobles y a los oficiales? No, tú puedes reprender a veces a alguien que está en menor jerarquía, pero eran los nobles. Eran los que tenían autoridad, los que tenían recursos económicos. Pastor, no, es que ya no puedo reprender a mis hijos porque son profesionales. Entonces ya no puedo decirle porque ya me van a decir, ¿sí qué? Si yo ya soy. No, querido padre, no, ¿cómo se dice? No te atemorices. Iba a usar una palabra que se usa mucho en mi país. No te atemorices. No retrocedas. Ya saben algunos, ¿no?
no te atemorices, no retrocedas, no te sientas menos. No es que ahora él gana más que yo. No. Yo ya estaba en mi casa, yo era abogado y todavía era soltero, vivía bueno, no vivía con mi madre, pero iba todos los fines de semana a ver a mi madre. Así que me quedaba en su casa los fines de semana en la casa de mi madre. Y cuando mi madre quería decirme algo, venía con una Biblia grande, así, tenía su Biblia grande, ¿verdad? Y me decía, mamá, pero yo soy independiente. Mamá, yo ya soy abogado, mamá, ¿me estás hablando a mí? Mira, estoy con mi corbata. No, hijo, me tienes que escuchar, soy tu madre. Y además la palabra de Dios dice, ya. Entonces no, me decía, me corregía. Así que, queridos padres, tenemos que aprender a corregir. No tengas temor, porque es joven, mayor, ya, no tengas temor. Cuando algo está mal, hay que corregir. ¿Amén? Amén. A veces, no, es que se va a molestar, pastor, es que mi hija cuando la corrijo pone una cara así de... No, pastor, se mete a su dormitorio y no quiere salir. La molesto y ya no quiere comer, pastor, y está flaca, entonces, ¿cómo le voy a quitar la comida? No, pastor, mejor no la corrijo. No tengas temor, hay que corregir. ¿Amén? Amén, muy bien. Segundo, no minimices la falta. Escúchame, no minimices la falta. Versículo 8, miren lo que dice Nehemías. Y les dije, nosotros según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que se habían vendido a las naciones. Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder. No minimices la falta, mi amado hermano. Ahora, di la verdad siempre con amor. Aunque duela un poco, hay que decirlo con amor. Alguien me decía una vez, cuando digas la verdad con amor, prefiere el bisturí en lugar del cuchillo. ¿Se entiende? El bisturí, ¿cómo corta? No se siente. El cuchillo, como serrucho. Sin filo todavía el cuchillo. Entonces, cuando tú dices la verdad con amor, es como que estás usando el bisturí. Duele un poco, pero con amor. Entonces uno tiene que decir la verdad con amor, no podemos minimizar la falta. Discúlpame, amado hijo, discúlpame, amada esposa, pero eso está mal. Porque cuando lo dices, aun cuando es un corte con el bisturí y duele, luego ¿qué produce? Sanidad. Estás sanando, estás cortando para sanar. No estás cortando como carnicero, sino estás cortando para sanidad. Entonces hay que decir la verdad en amor, pero no minimices la falta. No minimices la falta. No, es que yo sé que tú no pagas tus deudas, pero cuando puedas hazlo, nomás te digo. No te hagas la vista gorda. No minimices la falta. Dilo con amor. 4, para corregir, también apela al testimonio correcto. Nehemías apeló al testimonio correcto que debe tener todo creyente. Nehemías le dijo a ellos, nosotros somos el pueblo de Dios, no podemos dar mal testimonio. Miren lo que dice el versículo 9. Dice Nehemías, yo añadí, lo que están haciendo ustedes es incorrecto. No deberían caminar en el temor de Dios y así evitar así el reproche de los paganos, nuestros enemigos. Nehemías le dice, nos van a reprochar los enemigos, los vecinos, los paganos, van a decir, mira esos cristianos.
Y muchas veces, amados hermanos, hay gente que habla mal de los caminos del Señor. ¿Por qué? Por un mal testimonio. Por un mal testimonio. Cuando yo estaba buscando piso, yo les conté a algunos de vosotros, no me querían alquilar porque mi nómina está en Perú. Entonces no me querían alquilar piso. Y un inmobiliario, un joven me dice, pero hable con el dueño, me dice. Entonces sácame una cita. Y fui a hablar con el dueño, fui con la hermana tesorera de la iglesia que me ayudó a buscar piso. Entonces fuimos a hablar y me dijo, no, es que de esto, una otra cosa. Y él dice, pero somos cristianos. Le dice, no, sí, somos cristianos. Yo soy pastor, yo soy misionero. Acabo de tener problema con un cristiano, dice, que no quiere pagar, no paga la renta, me dijo. Menos mal que después el Señor ya caímos en gracia. ¿No? Yo le decía, mira, pero usted es un empresario, usted conoce con quién trata. Me dice, hable con el dueño. Me dijo, ya voy a hablar con el dueño. Y bueno, habló con el dueño, luego me pidió unas garantías y gracias a Dios que me alquilaron un piso. Si no, me estuviera cada mes en su casa, una casa en casa así, me estuviera partiendo así cada mes. Pero ¿qué quiero deciros, amados hermanos? A veces nuestro testimonio ayuda, pero a veces los malos testimonios alejan a las personas. De ahí la importancia como creyente de cuidar nuestro testimonio. Y Nehemías apela a ello, le dice a los creyentes, ¿cómo no? Somos pueblo de Dios. ¿Cómo vamos a actuar mal? Entonces apela al testimonio correcto. Hay que apelar al testimonio correcto. Hija, hijo, ¿cómo vas a hacer eso? Tú eres cristiano. Vas a dar mal testimonio. Entonces uno tiene que pensar que no puede ser tropiezo para los demás. Cuarto, detén la falta y da, ¿qué dice? Ejemplo. Muchas veces no corregimos porque no damos. ¿Cómo le voy a decir si yo también lo hago? ¿No? ¿Cómo le voy a corregir si yo también lo estoy haciendo? Pero Nehemías, miren lo que dice en el versículo 10. Miren lo que dice a ellos. Nehemías dice, también yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero. Dice Nehemías, dinero y grano. Pero le dice a ellos, quitémosle ahora este gravamen. ¿Qué está diciendo Nehemías? Quitémosle. Él se está incluyendo. Sus cercanos, todos sus cercanos iban a hacer lo mismo. Ellos dan el ejemplo. Ellos dan el ejemplo. Detienen la falta, lo que está mal, y dan el ejemplo. Mira, mi amado hermano, te he comentado un poquito para que vayas sonando acerca del ladrillo. Pero ya el liderazgo clave está dando el ejemplo. Porque así debe ser. Los creyentes más maduros deben dar el ejemplo. Y en el hogar, ¿quién debe dar el ejemplo? Los padres deben dar el ejemplo. Ahí está el problema. Muchas veces no corregimos porque no damos buen ejemplo. Entonces no le digo nada. Pero hermano, tú tienes que decirle, a veces tú dices, es que mi vida pasada. No, mi amado hermano, si tú ya has venido a Cristo, tu Dios ya te ha perdonado. Así que, si tú dices, no, es que tú antes habías hecho eso. Antes tú lo has dicho, pero ahora conozco a Cristo. Antes, ahora ya no. Así que con autoridad, así te saca en el pasado. No, antes yo he sido así. Ahora ya no. Claro, si tú no estás cambiando, no estás dejando que Cristo cambie tu vida, entonces no vas a poder corregir porque saben que te pueden responder. Ahí la importancia de que permitamos que Cristo siga transformando nuestra vida. No seremos perfectos, pero Cristo está transformando nuestra vida. No hay nadie perfecto aquí. ¿O hay alguien perfecto? No hay nadie, ¿verdad? Nadie es perfecto. Entonces decimos, no, me puedo haber equivocado, hijo, hija, pero eso es lo que está haciendo está mal.
Entonces nuestros hijos conocen nuestra integridad. Conocen nuestra integridad. Saben que no somos perfectos, pero queremos agradar a Dios. Y cuando fallamos, pedimos perdón. Amén. Amén. Entonces tenemos que dar el ejemplo. ¿Y qué más hizo Nehemías? Corrigió inmediatamente. Corrige inmediatamente. Miren lo que dice el versículo 11. Os ruego, dice Nehemías, que les devolváis hoy. ¿Cuándo dice? Hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. No mañana, no el próximo año. Lo que hay que corregir, hay que hacerlo inmediatamente. Así que mi hermano, a corregir. A corregir. No te sientas débil. No te sientas cansado. A corregir. A veces es difícil corregir, pero hay que corregir inmediatamente. Entonces, amados hermanos, hemos aprendido de Nehemías que tenemos que corregir. En primer lugar, tenemos que indignarnos, ¿verdad? Segundo, meditar. Tercero, corregir con estos 5 pasos de corrección. Cuarto, compromete un cambio. Compromete un cambio. Entonces ya corregiste y no solamente debes corregir, sino ahora tienes que mostrar el camino del cambio, como lo hizo Nehemías. Nehemías, en el versículo 2, esperó la respuesta de ellos. Dijo que debían cambiar, pero esperó su respuesta. Ellos dijeron, versículo 12, lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces Nehemías dice, entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Los hizo jurar delante de los sacerdotes. La promesa ante Dios era algo que se tenía que cumplir. Entonces hicieron su promesa delante de Dios, delante de las autoridades. Era una audiencia pública delante de Dios. Corrigió con testigos Nehemías. Y así, amados hermanos, debemos corregir, comprometer un cambio. Hijo, hija, así debes hacer. ¿Vas a hacerlo? Sí, lo voy a hacer. Me voy a esforzar a hacerlo. Mi amado hermano, disculpe, tienes que cambiar. ¿Lo vas a dejar? Sí, lo voy a dejar. Comprometer el cambio. Y hay que tomar una promesa en serio ante Dios. Como dice Eclesiastés capítulo 5, versículo 4. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas. Porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Entonces, delante de Dios uno debe cumplir lo que promete. Mi amado hermano, tenemos que esforzarnos. Dios nos va a ayudar. Y debemos cambiar y comprometer un cambio en la vida de nuestros hijos, en la vida familiar, en la vida ministerial, en la vida de iglesia. Entonces nos indignamos. Meditamos, corregimos, comprometemos un cambio y cuando hay una respuesta de cambio, ¿sabes cómo termina un problema? ¿Sabes cómo termina un problema? Un problema termina resuelto, termina siendo ocasión para alabar a Dios. Uno ve la mano de Dios. Dios te ha ayudado a resolver el problema. Entonces alaba a Dios. Miren lo que dice el versículo 13. Nehemías dice, además sacudí mi vestido y dije, así Dios sacuda de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliera esto. Ojo, dice, ojo, tiene que cumplir. Y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén. Y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. El pueblo decidió obedecer a Dios. Y producto de la obediencia a Dios, alabaron a Dios. Para ser verdaderos adoradores a Dios, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer. La obediencia es previa. La obediencia tiene que ir de la mano de la adoración.
Dios no quiere que solamente le alabemos o adoremos de la boca hacia afuera, sino que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, que adoremos de corazón y producto de nuestra obediencia. La adoración no es cantar, la adoración es adorar a Dios con mi vida. Y eso me lleva a expresarlo en alabanza, en adoración. Usted en la semana debe estar siendo obediente a Dios. Esa es la adoración. Y viene aquí y canta alabanzas como consecuencia de su obediencia a Dios. La obediencia, mis amados hermanos, trae como consecuencia alabanza. Y es interesante que el pueblo decidió ser obediente. Resolvieron el problema interno que se había presentado y terminaron alabando a Dios. Mi hermano, no tengas miedo de resolver los problemas que se presenten en el hogar, en la familia. Sigue este consejo de la palabra de Dios. Indígnate, medita, pide consejo, medita pidiendo consejo. Medita, es importante meditar. Es importante que medites, que no actúes por actuar. Luego de meditar, corrige. Corrige con sabiduría, compromete un cambio y un problema resuelto. Un problema que se resuelve es motivo para alabar a Dios, darle toda gloria y toda honra a Él. Amén. Amados hermanos, cuando uno está edificando, se enfrentará con problemas. Cuando edificas tu hogar, se enfrentarán problemas. Cuando edificas tu ministerio, enfrentarás problemas. Cuando edificas tu vida, vas a enfrentar problemas. Cuando edificamos la iglesia, enfrentaremos problemas. Pero con Jesús, pero con Cristo, somos más que vencedores. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar, vamos a orar. Somos la Iglesia Alianza Las Corts y queremos compartir contigo el amor transformador de Jesús. Así que, bienvenido a casa. Cada domingo a las 6 de la tarde en Passatge Jaume Roig 14 tenemos nuestros cultos de celebración y adoración. Puedes contactar con nosotros a través de nuestro número de teléfono, nuestro correo electrónico, nuestra cuenta de Instagram o Facebook. Durante la semana nos reunimos a través de nuestras redes, la red de mujeres, de hombres, de matrimonios, de niños, de preadolescentes y de jóvenes. Nos gozamos que estés aquí. Te esperamos.